existía cierta veneración por la Constitución. Se respetaba absolutamente, con las debidas excepciones. Cuando se quería cambio a la Constitución debía seguirse el procedimiento que el mismo texto señalaba. Cuando se acercaba el fin del siglo XIX, no, poco antes, y los presidentes en Chile tenían mandatos de 5 años y se podían reelegir. Así surgieron los llamados decenios, presidentes que gobernaron 10 años. Pero a través de una reforma constitucional se impidió la reelección inmediata del presidente. Y si éste quería volver, debían pasar 5 años a la espera. Y así postular de nuevo a la moneda, con el apoyo del pueblo que debía votar por un determinado ciudadano que amara al poder. Ocurrió con don Arturo Alessandri Palma, que ganó en 1920 con el famoso Cielito Lindo. Esperó un mandato, no alcanzó, antes todavía, porque el presidente terminó su mandato anterior rapidito y Alessandri volvió a postular en 1931, pero perdió, y el 32 ganó, venciendo a todos sus adversarios, ganó con mayoría absoluta. ¿A qué viene todo esto? A preparar el ánimo, porque observamos que un caballero quiere seguir siendo presidente, no lo vamos a nombrar, pero no puede al terminar en pocos meses más su mandato. Pero entonces piensa en 4 años siguientes y gobernará para los últimos meses con muchos anuncios de lo que va a hacer en este mandato que termina en pocos meses más. Se dará bonos para la gente más necesitada. Es positivo, es bueno dar bono en marzo para iniciar la temporada escolar. Y viene bien cuando llega el bono anunciado ahora recién para hijos de personas que tienen problemas económicos y los hijos tienen enfermedades dentales. Se dará un bono a los jóvenes entre 14 y 17 años. Vendrán otros proyectos para encantar a la gente, porque el poder atrae sobremanera, y por llegar a la moneda, el político es capaz de muchos sacrificios, sean económicos, caso que no corresponde a este caso que estábamos señalando, o de otro orden. Cuando pagan los poderosos, mejor, porque el Estado tiene mucha plata, pero generalmente no son los poderosos los que pagan. Los poderosos tienen amigos, incluso en impuestos internos, y cuando tienen deudas de 100 millones de dólares, el director tiene la facultad, no sé de dónde la tiene, y condona la deuda, como ocurrió hace pocos meses con un caballero, pero que en definitiva significó que el director de impuestos internos abandonara el cargo. Es lógico. De otros proyectos también se habla de vez en cuando. Por ejemplo, el cambio del sistema electoral que nos rige. Hay varias iniciativas y ojalá se apruebe una sola, pero que sea un cambio, no un mero maquillaje. Los maquillajes aquí, en el sistema electoral binominal, no sirven. Quizás una fórmula adecuada para tratar la reforma binominal sea fusionando todas las iniciativas, pero llegar a un acuerdo a gusto de todos. Se puede cuando hay voluntad de cambiar el sistema pérfido que nos rige, y esa voluntad no está en todos los partidos. Ojalá no quede solo en palabras esto del cambio, pero tenemos otra información que puede sacar roncha, la entregaremos de inmediato, antes que se nos olvide o nos falte espacio, porque el tema de una reforma constitucional está agarrando vuelo. La actual Carta Fundamental, aprobada en 1980, ha sido objeto de numerosas modificaciones, la mayoría, seamos claros, insustanciales, de tono menor, para decir que se aprobó una reforma. Sin embargo,
En el gobierno del presidente Ricardo Lagos se hizo una reforma de verdad, con cambios sustanciales. Por ejemplo, se aprobó por el Congreso el término de los senadores vitalicios y designados. Eran 9 los designados, es decir, ciudadanos relevantes, por cierto, pero que ingresaban al Congreso con 0 votación popular. Algunos con un voto. Eran los elegidos, entre comillas, por el presidente de la República. Otros tenían más, elegidos por la Corte Suprema, pero no tenían votos populares. Se borraron de la Constitución en el proyecto de Ricardo Lagos. Se terminaron los senadores designados. Se entregaron otras facultades al presidente en relación a cambios en los institutos armados. En síntesis, hubo una buena reforma, a tal punto que el presidente creyó que era una nueva Constitución y firmaron a pedido del presidente todos los ministros. Y el presidente pronunció un discurso señalando que por fin el país tenía una Constitución democrática. Ahora todo eso se echó por la borda y se habla de una nueva constituyente, una constitución nueva, una asamblea constituyente, idea que lanzó Camila cuando desfilaba por allá por 2 años atrás, y quedó en el aire. La tomó un partido, habló uno, habló otro, pero hoy es distinto. El Mercurio publicó completo una cita de el ex senador de la derecha, Sergio Díez, que en declaraciones al Mercurio señaló, más bien repitió el discurso del presidente, que ahora teníamos una buena constitución por muchos años, se terminaba la del 80, y no era así. Sin embargo, hoy es distinto. La idea la lanzó Camila, ya lo dijimos, y está agarrando vuelo. Hay ambiente para una asamblea constituyente, y la dará a conocer el propio presidente de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker. Sus opiniones aparecerán en la próxima semana en la revista Ercilla. Cuando salgan daremos más antecedentes, pero vemos que no está ese tema descartado y quizás nos encontremos pronto con una asamblea constituyente. ¿Quién lo diría? Vamos a la breve pausa y ya regresaremos. La crónica política de Germán Gamonal es una presentación de Ohio National Service. La vida cambia, ahí estaremos. Y Comercial IAC y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ohio National Financial Service, con 100 años en Estados Unidos y 10 en nuestro país, es el mejor aliado comercial para su empresa y para las decisiones más importantes de su vida. Ohio National es líder en crecimiento en Estados Unidos. Ohio National Financial Service. La vida cambia. Ahí estaremos. El sábado 10 es la fecha para la reunión del Consejo General de Renovación Nacional. Es la máxima autoridad que debe decidir ratificar o no la designación de Evelyn Matei como candidata de Renovación Nacional. Hay dudas, pero lo normal debería ser que se tome ese acuerdo, aunque hay precedentes en que no ocurrió así, y no vamos a repetirlo porque ya lo hemos dicho. Ahora vamos de inmediato y rapidito a las últimas notas. En la Democracia Cristiana cayó como bomba, pero se asumió lo que dijo el exalcalde de La Granja, Claudio Arriagada, actual candidato a diputado. Enfrentó un tema delicado en el último consejo. Lo hizo con entereza al señalar que para evitar equívocos deseaba expresar que era preciso
transparentar su calidad de homosexual. Se produjo un silencio en la reunión. Algunos dirigentes reaccionaron, se pusieron de pie y saludaron al exalcalde, felicitándole por su valentía de haber hecho pública aquella declaración. Claudio Arriagada dijo posteriormente que con su declaración era más fácil recibir críticas. Su condición lo hacía más vulnerable al chantaje, a la extorsión y al abuso. De esta manera se instaló un tema nuevo y distinto al interior de la democracia cristiana. Ahora se junta con el tema de la Asamblea Constituyente y todo esto lo dejamos pendiente porque ahora llegan las últimas notas. Se declaró en la madrugada de hoy un gigantesco incendio en la iglesia de San Francisco en el Cerro Barón de Valparaíso. Ahora, como siempre ocurre, a última hora empiezan a pulirse las listas de candidatos a congresales. Surgió en la democracia cristiana Alejandra Kraus como posible postulante por Santiago Centro. Se anuncian primarias convencionales para designar candidatos en la oposición. Y ya decíamos que Michelle hizo breves declaraciones en Nueva York antes de partir a Santiago. Y parte su campaña en forma el próximo lunes. Así lo anunció. Y mientras tanto, en Santiago un sumario inició la Contraloría contra Joaquín Lavín por uso de automóvil fiscal. Y la noticia lamentable de las últimas horas es la muerte de un joven oficial de Carabineros, asesinado en acto de servicios. Tenía 27 años y 5 años de servicio. Con esta noticia lamentable, nos vamos para continuar el lunes a las 8. Radio Portales y su red de emisoras presentó la crónica política de Germán Gamonal. Fue una presentación de Ohio National Service. La vida cambia. Ahí estaremos. Y Comercial IAC y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Bravo 106.7. Son las 8:17 minutos. El Ministerio del Medio Ambiente te invita a postular al 17º concurso de Fondo de Protección Ambiental FPA, una línea de financiamiento para ayudarte a resolver problemas ambientales que afectan a tu barrio o entorno, como la preservación de la naturaleza, la gestión de residuos o la calidad del aire. Si te interesa, infórmate de las bases y plazos en www.fondodeproteccionambiental.cl. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Diario El Rancagüino. Las noticias de la sexta región. Adquiérelo en su kiosco favorito. La ilustre Municipalidad de Rengo informa. Dentro del plan de modificación y ordenamiento vial de la comuna se cambia el sentido de desplazamiento vehicular de dos calles céntricas de la ciudad de Rengo. La calle Serrano tendrá orientación de poniente a oriente, mientras que la calle Pedro II Estrada tendrá sentido de oriente a poniente. Estas medidas son parte de un extenso plan de acciones que se irán concretando los próximos meses y que también incluye nueva semaforización, ciclovías y facilitación para el desplazamiento vehicular y peatonal. Solicitamos colaboración y comprensión a todos nuestros vecinos y vecinas. Rengo, mayor desarrollo. Rengo más amable. Así, me gusta Rengo. Hola, soy Cecilia Pérez, ministra secretaria general de Gobierno. El gobierno del presidente Sebastián Piñera está comprometido a luchar contra la discriminación arbitraria. Por eso, el año pasado entró en vigencia la ley antidiscriminación y hoy queremos conocer tu experiencia para seguir avanzando junto a todos los chilenos hacia una cultura de la tolerancia, del respeto y de la aceptación.
Te quiero invitar a que participes en la primera consulta ciudadana sobre discriminación en Chile. Es muy simple. Ingresa a www.nomasdiscriminación.cl y responde las preguntas que ahí se formulan. Tienes plazo hasta el miércoles 14 de agosto. Tu opinión ayudará a que en todo Chile digamos con fuerza: no más discriminación. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl, nuestro sitio web, @BravoRengo, el Twitter, lo que pasa minuto a minuto, Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo, y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Son las 8:20 minutos. Diputado Vilches consideró un error, fallo que deja sin acusados la investigación por el accidente de la mina San José. Diputado Silva pide rebaja transitoria del impuesto específico de los combustibles. Comisión de Hacienda aprobó el proyecto con ingreso mínimo mensual de 210.000 pesos. Diputados apoyaron a trabajadores de correos que piden mejorías salariales. Presentan proyecto que establece que ministros deben renunciar un año antes para presentarse a una elección y no sobre la marcha. Comisión investigadora sobre el derecho a reunión votó informe de conclusiones. Radio Cámara Online presenta Frecuencia Legislativa. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las noticias en Radio Cámara de Diputados de Chile. Vamos a comenzar contándoles que el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el parlamentario Carlos Vilches de la UDI, criticó que la justicia cerrara la investigación por el accidente en la mina San José sin responsables, de cara al próximo 10 de agosto, Día del Minero, Día de San Lorenzo. Los detalles con Karen Bustos. Como informó La Tercera, durante esta jornada, la Fiscalía de Atacama decidió cerrar sin acusados la investigación por el derrumbe ocurrido en la mina San José, en la Tercera Región, y que dejó a 33 mineros atrapados durante 69 días. Una situación que es calificada como un error por parte del diputado Carlos Vilches de la UDI, que integra la Comisión de Minería de la Cámara y que además se convierte, dijo, en un mal precedente para accidentes futuros. No encontrar ninguna prueba y no sancionar a nadie, a mí me parece que es un error y un precedente que mal califica para las futuras situaciones de riesgo que puedan haber en el país. Es decir, no sancionar ni castigar en esta oportunidad, bueno, cualquiera puede cometer cualquier error y provocar la muerte de algún minero y no va a tener ninguna sanción. Entonces, a mí me parece que hay suficiente prueba y responsabilidad de los dueños de esta mina San José. Responsabilidades que recaen en los dueños de la mina San José, Alejandro Bon y Marcelo Quemeni, y además del Cernagiomín de la época, puntualiza el diputado Vilches, al explicar que no fueron capaces de percatarse de los riesgos del accidente en el lugar. Los dueños son los que ponen la inversión y ordenan que esto se explote como mina. Y el Cernagiomín es el órgano fiscalizador que dice si está bien hecho o está mal hecho. Entonces, todos los riesgos que se corrieron también es responsabilidad de Cernagiomín, porque no puso freno a tiempo a los riesgos que esta mina tenía, que estaba en una chimenea, técnicamente hablando, que estaba alterada la roca y que eso podía correr un alto riesgo de desmoronarse, derrumbarse
y provocar cualquier accidente. La resolución fue revelada ayer por el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, quien indicó en La Moneda que se adoptó esa decisión de no perseverar porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado. Finalmente, el diputado Carlos Vilches dijo que espera que el gobierno tome acciones frente a este mal precedente que se sitúa en la historia de la justicia minera. Continuando con noticias, les contamos ahora en Frecuencia Legislativa que el diputado Ernesto Silva de la UDI pidió al gobierno una rebaja transitoria del impuesto específico a los combustibles. El parlamentario indicó que una medida de este tipo es precisa, mientras se busca un sistema permanente que no permita alzas sostenidas en las bencinas como la que hoy nuevamente volvió a ocurrir. Los detalles con Carlos Fernández. La empresa nacional del petróleo ENAP fijó los precios de los combustibles y por ende las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos anotaron un alza superior a 18 pesos por litro cada una, alcanzando precios históricos en el país. Teniendo en cuenta el alto precio, el diputado Ernesto Silva de la UDI pidió al gobierno una rebaja transitoria del impuesto específico de los combustibles. Hemos visto alzas sostenidas en los precios de los combustibles. Esto es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. El CIPCO ha operado, pero a mí me parece que eso no es suficiente. Y yo quisiera pedirle al gobierno que pueda evaluar una rebaja transitoria del impuesto específico a los combustibles por un periodo de tiempo que nos dé el tiempo para poder evaluar cuál tiene que ser un sistema permanente. El parlamentario de la UDI dijo que este conglomerado ha planteado el tema en reiteradas oportunidades y es necesario por lo menos hacer una rebaja transitoria. La UDI ha planteado insistentemente la necesidad de rebajar el impuesto a los combustibles. Las alzas que hemos visto en estos días, sumado a la experiencia que ya hemos tenido con el CIPCO, a mí me hacen plantear la necesidad de pedir una rebaja transitoria de este impuesto como se ha hecho en otras oportunidades. ¿Por qué siguen subiendo los precios a pesar de que existe el CIPCO? Porque este sistema tiene ciertos parámetros que la autoridad no puede modificar todas las semanas y habiendo ya intervenido, no se puede modificar automáticamente. A nivel nacional, la región con precios más altos es Aysén, con un promedio de la bencina de 93 octanos de 907 pesos y la de 97 con un promedio de 938. Mediante cambios en los parámetros del sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles CIPCO, el Ministerio de Hacienda evitó la semana pasada que las bencinas registraran un precio récord, el cual rebajó en 20 pesos por litro el impuesto específico. Esta semana el mecanismo volvió a operar, pero solamente estabilizó en 7 pesos. Desde Valparaíso, Radio Cámara Online, tu voz en el Parlamento. La Comisión de Hacienda aprobó y despachó a la Sala el tercer proyecto ingresado durante el presente año por el Ejecutivo, que reajusta el ingreso mínimo mensual y eleva el subsidio familiar y las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares. Karen Bustos nos informa. El proyecto aprobado por la Comisión de Hacienda considera un alza del 8,8%, lo cual implica elevar la cifra hasta los 210.000 pesos, tal como lo habían solicitado semanas atrás diputados de oposición, de Renovación Nacional e independientes. La iniciativa, que fue ingresada el miércoles 30 de julio, vino a reemplazar el mensaje presidencial presentado el pasado 2 de julio, el cual contemplaba un incremento del 7,3% del ingreso mínimo mensual. El diputado Ernesto Silva de la UDI valoró la aprobación tras el largo debate, sosteniendo que los trabajadores ya no pueden esperar más. Después de un largo tiempo en que costó mucho avanzar, se hacía muy difícil avanzar ante cualquier propuesta, hoy día creo que primó una disposición razonable y yo valoro que este proyecto se haya aprobado en esta comisión y ahora que se apruebe en la sala. Ya llevábamos meses esperando para que se pudiera aprobar el reajuste del salario mínimo, los trabajadores están esperando y yo lo que quisiera es que no tengan que esperar más. Por su parte, el diputado Pablo Lorenzini de la ADC no quedó conforme con el reajuste propuesto en el proyecto. Si uno calcula bien, de 193 a 217 mil pesos. Si el reajuste real fue de 1.500 pesos a 208.500. En esas condiciones, como no se aclaró qué es lo que iba hacia adelante, qué es lo que daba hacia atrás, ¿no es cierto? Y al final, no sé, ¿el reajuste de qué? O sea, 6 meses, 4 meses perdidos para... Al final, ¿qué es lo que hizo el ministro? 1.500 pesos más. No es lo que le dijo el presidente de la República. El presidente le dijo 210, pero entiendo que 210 por todo el periodo, no 210 por 11 meses.
Entonces, en esas condiciones yo he manifestado mi rechazo. Pienso que el Ejecutivo no ha cumplido con lo que dijo el presidente de la República. La propuesta, que será vista próximamente en sala y que se aplicará a contar del primer día del mes de publicación en el diario oficial de este proyecto, también eleva en el mismo porcentaje 8,8% del ingreso mínimo mensual de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años y el ingreso mínimo mensual con fines no remuneracionales. Con esto, estos dos últimos pasan de 144.079 pesos a 156.770 y de 124.497 pesos a 135.463 respectivamente. Asimismo, se propone incrementar en un 8,8% tanto el subsidio familiar destinado a personas de escasos recursos como el tramo más focalizado de las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares. Seguimos acercando las leyes en Radio Cámara de Diputados. Los parlamentarios de las bancadas de oposición se reunieron con trabajadores de Correos Chile, quienes piden mejoras salariales. Para los parlamentarios es preciso que se les entregue un sueldo digno, pues llevan años de estancamientos, mientras los gerentes se aumentan los sueldos de manera desproporcionada. Los detalles con Carlos Fernández. La Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Chile valora y apoya de manera irrestricta todas las acciones de rechazo y repudio que de forma espontánea se han estado realizando en distintos centros de trabajo, y esto en respuesta a lo que denomina la mezquina última oferta que la Administración de Correos hizo en cuanto a un aumento salarial. La huelga está votada y aprobada, y por ello representantes de los trabajadores de Correos de Chile se presentaron ante diputados de las bancadas de oposición, a quienes plantearon su situación. El diputado Pepe Aut del PPD dio cuenta de los graves problemas de estos trabajadores. Hemos recibido a la Federación de Sindicatos de Correos de Chile porque tenemos el diagnóstico de que Correos de Chile está en peligro. Se ha iniciado un proceso de negociación sindical, pero junto con ello nos hemos enterado de las escandalosas reajustes que se han autoasignado los gerentes de Correos de Chile, que se alzan el salario en más de 40% y mezquinan modestos reajustes para miles y miles de trabajadores. Guillermo Flores, presidente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Correos de Chile, dijo que es hora de parar con los abusos y de una vez por todas entregar sueldos dignos. Porque nos han tratado mal, es decir, hoy día la empresa de correos responde de una manera mezquina con los trabajadores de Correos de Chile. Nos está ofreciendo 11.000 pesos por trabajador, en circunstancias que los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de correo están del orden de los 193.000 pesos a los 300.000 pesos. Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan por más de 20 años en correo, es decir, y esta es una ofensa. Hoy día yo quiero decirle que los trabajadores de correo empezaron hace una semana a movilizarse. Es decir, ayer y antes de ayer se votó la huelga en un 98%. Va a ser efectiva esta a partir del miércoles, pero ya llevamos 10 días. Los dirigentes de la Federación han estado denunciando públicamente desde enero del año 2013 los abultados sueldos que perciben los directores gerentes y subgerentes de esta empresa, y precisamente ese es un tema que duele a los trabajadores, es decir, que Correos de Chile, como empresa del Estado, maltrate de esta forma a los trabajadores. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. El diputado Jorge Tarut del PPD ha presentado un proyecto de reforma constitucional para que, al igual que los candidatos al Parlamento, los ministros y las ministras de Estado deban renunciar a su cargo un año antes para poder postular a la presidencia, por ejemplo, y no sobre la marcha. Los detalles con Karen Bustos. El diputado Jorge Tarut del PPD es el impulsor de una iniciativa que contempla que para que, al igual que los candidatos al Parlamento, los ministros y ministras de Estado deban renunciar a su cargo un año antes para poder postular a la presidencia. Así lo dio a conocer en la presentación del proyecto de reforma constitucional, al subrayar que actualmente las buenas prácticas republicanas de cumplir ciertas normas, aunque no están expresamente consagradas en la Constitución, lo motivan a presentar el texto legal. Estoy presentando un proyecto de ley que significa poner en el mismo nivel a los ministros que deseen ser candidatos al Parlamento, renunciar un año antes, pero también una reforma constitucional
para que también quienes pretendan la presidencia de la República también deban renunciar un año antes. Hemos visto hoy en día, como a 4 meses de una elección, la señora Evelyn Matei hoy día es candidata a la presidencia y en consecuencia eso se tiene que reformar. El legislador del PPD precisó los alcances de su iniciativa y se refirió a situaciones ocurridas en la actualidad. Esto lo que contempla es exclusivamente el tema de los candidatos a la presidencia para que no puedan ser candidatos si no renuncian un año antes. Ahora, el caso de Cruz Coque, claramente creo yo que ahí hay un artificio jurídico, porque él ha sido ministro de Estado, juró como ministro de Estado, y por lo tanto yo creo que él no podría ser candidato. Sin embargo, bueno, esto lo verán, ¿no es cierto?, los estamentos correspondientes, pero yo creo que aquí, ¿no es cierto?, hay una burla al sistema y eso me parece muy negativo. El proyecto presentado indica en sus fundamentos que esta propuesta no fue antes necesaria, pues nunca, al menos bajo la vigencia de la Constitución, se había dado el caso de que un ministro de Estado renunciara pocos meses antes de la elección, como se ha visto en la actualidad. Continuando con noticias, les contamos que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Derecho a Reunión y Seguridad Pública, presidida por el diputado PPD Rodrigo González, definió las conclusiones que contendrá el informe que la comisión rendirá a la sala. Al respecto, el diputado Rodrigo González, presidente de la Comisión de Derecho a Reunión, señaló que en el texto se hace un exhaustivo análisis de la situación del derecho a reunión y manifestaciones, vinculado a las necesidades que existen en el país de que también se resguarde el orden público. El presidente de la Comisión Investigadora indicó que en el informe se manifestó en general que es necesario asegurar las libertades públicas y el derecho a reunión. Dijo el parlamentario que el orden público debe ser resguardado sin detrimento del ejercicio al derecho a reunión y específicamente del respeto a los derechos humanos de quienes se manifiestan. Se hace un listado bastante detallado de cuáles han sido las denuncias que se han hecho, ¿no? Y que hacen que hoy día exista en la comisión mayoritariamente la opinión que es necesario una reforma sustantiva de la normativa que regula el derecho a reunión y una reforma sustantiva de los protocolos y de la forma de intervenir de las fuerzas policiales. La diputada María Angélica Gristi de la UDI dijo que lamentablemente el informe tiene un sesgo político importante y se daña a Carabineros. Yo esperaba que este informe en alguna manera representara y respondiera a las preguntas que se le hicieron a estas autoridades, lo que en ninguna parte se refleja. Por el contrario, en todos sus puntos el informe, como digo, es subjetivo, es radicalizado y es un ataque permanente al quehacer de Carabineros, especialmente quienes están encargados de velar por el orden público, que es la labor esencial de Carabineros. Constitucionalmente y de su ley orgánica, su rol es resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Finalmente, el diputado presidente de la instancia, Rodrigo González, dijo que en ese aspecto y principalmente en lo que se plantea a Carabineros, se pide una corrección en las prácticas de las fuerzas policiales uniformadas, de manera que, por ejemplo, no se use indiscriminadamente gases lacrimógenos, no se utilicen los carros lanzagua en forma agresiva o de ataque a los manifestantes y se prohíba o elimine definitivamente los balines de pintura y se resguarden los derechos de quienes han sido detenidos a declarar ante fiscales. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. A esta hora, la noticia nacional. NAMI, la Corte de Apelaciones, procedimiento de 4 imputados. La Corte ratificó la decisión del Tribunal de Garantía de no sobreseer de la causa a los imputados Patricio Rosende, Andrés Enríquez, Yosahiel Yamet y Carmen Fernández. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa de 4 de los imputados por cuasi delito de homicidio por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero del 2010. Con esto, el fallo confirma la resolución apelada el 16 de mayo, dictada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó el sobreseimiento definitivo pedido por los imputados Carmen Fernández Gibbs, Patricio Rosende Lynch, Andrés Enríquez Olavarría y Yosahiel Yamet Paz.
La Corte manifiesta que tanto Rosende como Fernández, autoridad política y de coordinación respectivamente, invocan el llamado principio de confianza, que los obligaba a actuar sobre la base de las recomendaciones de los órganos técnicos, mientras que Yamet les atribuye a esas autoridades superiores las responsabilidades que a él, como funcionario a cargo del Centro Nacional de Alerta Temprana CAT, se le imputan. Nada de eso puede ser resuelto en una audiencia que se verifica sin forma de juicio, en que no hay producción de prueba y, en consecuencia, no es posible procesar la información que forma parte de la investigación, ni atribuirle o restarle eficacia, por cuanto ello implicaría una actividad de valoración probatoria ajena a esta fase procesal. Del mismo modo que mal puede en esta etapa emitirse juicios acerca de la culpabilidad de los imputados, dice el documento. De acuerdo al fallo, en cuanto a funcionarios públicos o autoridad política, es menester que el pronunciamiento de fondo se produzca en el contexto de un juicio oral, en el que se consultan los resguardos necesarios para decidir sobre la base de información de calidad y a través de un procedimiento contradictorio que el ordenamiento jurídico prevé como garante del debido proceso. Los 4 imputados aseguran que son inocentes de los cargos que se les acusa. Sin embargo, para la Corte de Apelaciones resulta evidente que hay un sinnúmero de circunstancias que requieren ser acreditadas con las pruebas de cargo pertinentes, por lo que no es posible en esta etapa procesal pronunciarse sobre la inocencia que alegan. El mundo en Radio Cámara Online. Tras recibir la documentación correspondiente de las autoridades rusas, el informante estadounidense Edward Snowden abandonó el aeropuerto de Moscú tras permanecer allí desde el pasado 26 de junio. Así lo confirmó Anatoly Kucherena, abogado del ex técnico de los servicios de inteligencia estadounidenses, que es solicitado por la justicia de ese país por revelar los programas de espionaje gubernamentales contra los ciudadanos del mundo. Acabo de entregarle unos documentos del Servicio Federal de Migración que le permitirán salir de la zona de tránsito. Snowden ha abandonado el aeropuerto y acabamos de entregarle un documento que certifica que ha recibido asilo temporal durante un año en Rusia, informó ante los medios el defensor. Respecto al lugar donde va a permanecer el fugitivo estadounidense, el abogado aclaró que su representado estará en un lugar seguro, pero secreto. Se fue a un lugar seguro. Espero que comprendan esta información, comentó el letrado a un canal de televisión, mostrando una copia del certificado que otorgó asilo al norteamericano en Rusia. En esa línea, Kucherena explicó que el lugar no se hará público por razones de seguridad, dado que es el hombre más buscado del planeta. Él mismo decidirá dónde irá, informó emol.com. El minuto económico en Frecuencia Legislativa. Las bencinas subieron 18 pesos el litro a contar de este jueves y alcanzan su máximo valor histórico. Gabriela Núñez nos entrega el detalle. El precio de la gasolina de 93 octanos y de 97 octanos aumentará en 18 pesos por litro a partir de este jueves, informó la Empresa Nacional del Petróleo. En tanto, el valor de la parafina avanzará en 7 pesos y el diésel registrará un incremento de 9. De este modo, el precio de la gasolina de 93 octanos llegará a 817 pesos, la de 95 subirá a 840 y la de 97 octanos se ubicará en 874 pesos, alcanzando en todos los casos un máximo histórico. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda evitó que las bencinas alcanzaran un récord mediante una modificación a los parámetros del sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles, que rebajó en 20 pesos por litro el impuesto específico. Sin embargo, esta vez la operatoria del CIPCO, que entregó un crédito de 7 pesos, no alcanzó a evitar un incremento en los precios de los combustibles. Al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló esta mañana que tenemos limitaciones. Hicimos un ajuste importante la semana pasada y no podemos ajustar los parámetros todas las semanas. Hacemos esto de forma completamente transparente y eso solo es posible hacerlo dentro del margen de la ley. En su informe, el ENAP señaló que los precios consideran la aplicación de un tipo de cambio contractual promedio de 5 días de 506 pesos con 83 centavos, mayor en 4 pesos con 26 centavos al aplicado la semana anterior, informó el diario La Tercera.
Estos son los indicadores económicos para hoy. La unidad de fomento para hoy jueves 1 de agosto tiene un valor de 22.954 pesos. El índice de precios al consumidor es de un 0,6%. El dólar se cotiza en 515 pesos, el euro alcanza los 685 pesos y la unidad tributaria mensual para el mes de agosto es de 40.326 pesos. Nuestras noticias son tus noticias. Radio Cámara de Diputados de Chile. Tu voz en el Parlamento. Este es el resumen de noticias en Frecuencia Legislativa. El diputado Vilches consideró un error el fallo que deja sin acusados la investigación por el accidente de la mina San José. El diputado Silva pide rebaja transitoria del impuesto específico a los combustibles. La Comisión de Hacienda aprobó proyecto con ingreso mínimo mensual de 210.000 pesos. Diputados apoyaron a trabajadores de Correos Chile que piden mejoras salariales. Presentan proyecto que establece que ministros deben renunciar un año antes de presentarse a una elección y no sobre la marcha. Comisión investigadora sobre el derecho a reunión votó informe de conclusiones. Es todo en noticias. Gracias por informarse con Radio Cámara de Diputados de Chile. Tengan ustedes muy buenas tardes. Radio Cámara Online presentó Frecuencia Legislativa. Esta fue una producción de Radio Cámara de Diputados de Chile. Visítanos en www.bravofm.cl.